como en el día de hoy, en un comunicado de prensa de la OTR Nacional, una vez más los trabajadores vemos pulverizado nuestro salario y aguinaldo por el impuesto a las ganancias. El modelo nos eligió como la principal fuente de recursos del fisco. Trabajadores aún jubilados que apenas llegan a fin de mes verifican una vez más que son los perdedores de la década ganada por los grupos económicos hegemónicos, lo más que ganan y menos aportan, indica la OTR Nacional y también en su comunicado de prensa. Consecuente con nuestra consigna de que las luchas se ganan en la calle, con la gente nos solidarizamos con el paro nacional del sindicato de camioneros, porque esta es una lucha de tal o cual sindicato, sino de la clase obrera toda. El salario no es ganancia. Así, desde hace tiempo, lo gritamos en cada marcha. Por eso, están trabajando sindicalistas, hoy compañeros que no están, perdón el término que estamos utilizando, de correligionarios compañeros que están en cada lugar de trabajo. Por eso hay alguna falta de algunos dirigentes sindicales que están trabajando en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, Rafaela y Rufino, trabajando por el salario no es ganancia. Y lo traemos a colación en este día tan importante para nosotros. Ese 7 de julio de 1963, cuando ganaba el doctor Arturo Humberto Villa y Carlos Perete en La Nación. En la provincia de Santa Fe, el doctor Aldo Emilio Tesio y el señor Eugenio Malapote como vicegobernador, y como intendente de la ciudad, el señor Rodolfo Berkovich. Por eso, los trabajadores radicales no vamos a conmemorar el 28 de junio, sino para nosotros es el 7 de julio, el día como comienza la epopeya de Arturo Villa, de Aldo Tesio y de Rodolfo Berkovich. Están presidiendo esta mesa el señor presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Rosario, el señor licenciado Claudio Díaz. En representación de la OTR Santa Fe, el señor Hugo Preto. El señor secretario gremial, ¿por qué está aquí en Rosario el secretario gremial de la OTR a nivel nacional? David Cohen, porque está trabajando juntamente con la CTA en esta movilización. El salario no es ganancia. Y para nosotros es un honor que nuestra secretaria adjunta sea una mujer. Señoras y señores, les presento a Alejandra González, que es la secretaria adjunta de la OTR Rosario. Entonces estamos aquí, le pido una palabra de bienvenida a todos nuestros invitados y a todo el público del señor presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, señor Claudio Díaz. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer a la OTR quien tomó la iniciativa de realizar este acto en conmemoración y festejo del triunfo que hace 50 años encumbró el radicalismo en el gobierno nacional, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Tomaron la iniciativa y nos pareció correctísimo. Quiero destacar muy brevemente, hace un año atrás, menos de un año atrás,
Cuando nos hicimos cargo de este comité, una de las primeras reuniones que tuvimos fue con la gente de la OTR y desde allí no han parado de trabajar, de organizarse, de recorrer la provincia con un compromiso y militancia radical realmente encomiable. Quiero agradecer también la presencia de ustedes en general y particularmente a los familiares de quienes en aquel momento nos llevaron a un triunfo a la Unión Cívica Radical. Es un orgullo que puedan estar hoy con nosotros, en este público de correligionarios, donde hay ex concejales, ex diputados, actuales diputados provinciales, candidatos de nuestro partido para la próxima elección, lo cual habla de una continuidad del radicalismo, porque hablamos de ex concejales, de ex diputados, pero también hablamos de actuales y de futuros. Acá está Martín Rosúa, estaba Nicolás Gianelloni por allí, puede haber algún otro candidato también, había Sonia creo hace un rato, es decir, jóvenes candidatos a concejales de nuestro partido, dando una continuidad a algo que empezó hace muchos años atrás, pero no es una continuidad de un partido anquilosado, es la continuidad de una cultura política. Es la continuidad de un conjunto de valores que personalidades como los que hoy reivindicamos nos han enseñado en su trayectoria política y de vida. Recordar a Arturo Illia nos puede llevar mucho tiempo. Podríamos hacer muchas horas de análisis de lo que significó su vida política y lo que significó su gobierno. Muy brevemente yo quiero significar algunas cosas. En primer lugar, don Arturo había estado en la Europa de entreguerras y había quedado profundamente marcado en ese recorrido europeo de lo que el extraordinario cineasta Bergman, en esa película monumental llamado El huevo de la serpiente, él lo pudo comprobar. Y vino con una altísima preocupación de ese viaje europeo, de ese huevo de la serpiente que era cómo se estaba incubando el autoritarismo en Europa, cómo estaban haciendo la Alemania de Hitler, cómo se iba consolidando el autoritarismo en Italia, qué es lo que estaba pasando con la República Española. Todo eso lo impregnó a don Arturo. Tuve la suerte, esos regalos de la vida, al ser pergaminense y amigo de la familia, de conocerlo y que él mismo contase esta situación que él había vivido siendo yo muy joven. Juro que hasta tenía pelo en esa época, con apenas 18 o 19 años, de poder compartir diálogos con don Arturo. Regalos de la vida. No lo merecía, son regalos. Y esa situación que lo marcó a él no hizo más que consolidar sus valores democráticos. Cuando llega al gobierno, vale recordar que era una época sistémica internacional clave, periodo de absoluta guerra fría, con lo cual los dos hegemones del momento, los Estados Unidos y la Unión Soviética, marcaban con actitudes la violación al derecho internacional, la violación a la soberanía de los pueblos. Don Arturo, en un momento donde la palabra democracia estaba absolutamente devaluada en el contexto internacional y latinoamericano, fruto de las doctrinas predominantes en el ámbito internacional, la doctrina de la seguridad nacional por un lado, con militares educados en West Point, y por el otro lado, la doctrina Brezhnev de la soberanía limitada, que provocaban hechos como la primavera de Praga o como los tanques invadiendo Hungría, y por el otro lado, la incidencia de los Estados Unidos y de la CIA en provocar golpes de Estados o que directamente invadiesen los marines. Y don Arturo fue actor preponderante con la bandera de la democracia en ese momento. No se plegó ni al discurso de uno ni del otro de los líderes internacionales de aquel momento. Con una visión clara de la República y la democracia, no dudó en repudiar la invasión a Santo Domingo por parte de los marines de los Estados Unidos, y había que ser guapo para hacerlo en esa época. Cuando uno mira hoy este relato mentiroso, tramposo, que supuestamente tiñe con una heroicidad que no lo tiene el relato kirchnerista, nosotros tenemos que mirar para inspirarnos en la actualidad de lo que don Arturo hizo en momentos absolutamente complicados
en el ámbito internacional. Supo defender la soberanía donde había que defenderla. Y en el conflicto más importante que la Argentina tiene, que es con el Reino Unido por el conflicto de las Malvinas, jamás se plegó a la cuestión de la violencia. Y con su canciller Zabal Ortiz arrancaron con ni siquiera un voto en contra, con abstenciones y una absoluta mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución más importante que la Argentina logró en el plano democrático para defender la soberanía de las Malvinas. Y tiene continuidad en la historia, porque en 1982 fue uno de los pocos políticos, junto con Raúl Alfonsín, que no se plegaron al carro de la victoria mentirosa de un gobierno militar cuando se produce la invasión a Malvinas. Esa coherencia es lo que nos tiene que nosotros alumbrar. Podemos hablar, y seguramente todos lo recuerdan, la ley Oñatibia, enfrentarse con las corporaciones en serio, enfrentarse con las corporaciones médicas y con los Estados Unidos, los contratos petroleros, defendiendo en serio la soberanía económica, la política en salud pública, el presupuesto en la educación, la distribución de las riquezas. Eso fue don Arturo Illia. Por eso a él le molestaba, y a mí también me molesta, cuando se lo reivindica solamente por la honestidad. La honestidad es una condición imprescindible para cualquier hombre que vaya a la actividad política, con lo cual hay que reivindicarlo por estas luchas de defensa de los intereses nacionales y populares. Nos deja ese mensaje esa época. Y el levantamiento fue un levantamiento militar. Pero también estuvieron los obispos católicos en la Suba cuando asumió Onganía, un integrista católico en aquel momento. También estuvieron los sindicalistas en aquel momento, en la asunción de Onganía, con lo cual demuestra cuáles eran los intereses que tocaba don Arturo y cuáles eran los intereses que defendía don Arturo. Eso marcó una etapa de la Argentina. Todavía, en lo que algunos autores llaman un sistema pretoriano de gobierno, donde se admitía la salida militar, y vaya si se admitía que buena parte del peronismo jugó frontalmente a provocar el golpe a don Arturo Illia. El otro día en un juego, podríamos decir, un juego imaginario, ¿qué pasaría si aparece don Arturo acá? ¿Qué nos dirían los radicales? Porque todo esto nos enseña la historia. La gente que con honestidad intelectual mira la historia y que hoy, por suerte es mucha, reivindica a Illia, reivindica el gobierno de Tessio y Maraponte, reivindica a Berkovich. Con honestidad intelectual, cuando se mira esto, lo empiezan a reconocer. Pero si hacemos un asado de radicales, ¿qué nos diría don Arturo? Y esto es un juego que a veces también se hace de la teoría política, ver la historia de un personaje, su pensamiento y qué nos dice para el futuro, porque acá hay jóvenes que están en la política. En primer lugar, creo que nos diría que no nos peleemos tanto, que seamos capaces de encontrar denominadores comunes para poder enfrentar el futuro. ¿Y por qué me animo a decir esto? Porque en un momento muy duro, en julio, en pleno invierno del 82, Comité Capital, Convención Nacional, Aníbal seguramente recordarás, cuando había muerto Balbini, no se sabía quién tenía que ser el presidente del partido. Nosotros, en aquel momento jóvenes de la Junta Coordinadora, decíamos que tenía que ser, que había que elegir un nuevo presidente. Otros decían que no, que tenía que asumir Contina ante la muerte de Balbini y de Sarrielo, hecho histórico. ¿Qué nos dice ahí don Arturo? Su famosa frase, calma radicales, calma radicales. Pensemos un futuro, unidos, con denominadores comunes. Primera cosa que creo nos diría. Segunda cuestión, no se acerquen a la política para salvar su vida, no corran atrás del plasma más grande ni del auto último modelo. La política no es para eso. Nos diría, acérquense a la política para transformar la sociedad, pero desde la más profunda austeridad en lo personal.
¿Y por qué nos diría eso? Porque él está imbuido de un pensamiento krausista, irigoyeniano, que llega a Irigoyen por Giner de los Ríos. Entonces, desde esa austeridad nos diría a nosotros: sean austeros, sean coherentes, vivan como lo que dicen y piensen, actúen en política de una forma austera y honesta y coherente, porque eso es un legado enorme de don Arturo Illia. Nos diría que no tengamos miedo al peronismo, nos diría que desafiemos al peronismo. Y acá va la cuestión de los jóvenes. Cuando este relato de la cámpora mentiroso, falaz, que se enriquece en su bolsillo a partir del discurso mentiroso y transformador, cuando una interpretación de los 70 falsa, que como una suerte de salvarse porque su líder no hizo nada en los 70 ni en la dictadura, se inventa él un propio relato, todos van detrás de él. ¿Qué tendríamos que decir nosotros entonces, los radicales, de la actuación valiente de la hoy diputada y ex fiscal doctora Tessio? Orgullo tenemos que sentir. Y él nos diría eso: desafíen ese falso relato, con honestidad intelectual, con formación. Cuarta cuestión que nos daría: fórmense. Don Arturo, hasta los últimos días de su vida, no solo leía política, estaba actualizado en cuestiones médicas, que era su profesión. Me tocó verlo de muy joven, ver cómo leía medicina, la ciencia que él había estudiado. La política requiere de gente formada, Y nos diría que miremos el futuro, miremos para atrás, claro, para sentarnos en nuestras raíces. Y que pensemos un partido unido, que pensemos un partido en el cual podamos desafiar al futuro, entendiendo las cuestiones del momento, entendiendo los cambios. Creo que esto sería el mensaje. Y que los radicales tenemos que asumir esta reivindicación y tenemos que asumir este desafío en momentos de cambios muy grandes. Quiero citar un solo autor, Bernard Manning, tal vez el teórico más importante en estos momentos de la teoría política. Bernard Manning, en sus últimos escritos, habla de la metamorfosis de la representación. Pensemos un partido en medio de estos cambios que se están dando en la sociedad argentina y en la sociedad global. Esto es rendirle homenaje, creo yo, a Illia. Salir de acá con un fuerte compromiso de formación, de desafío, de pensar el futuro y fundamentalmente de ser muy coherentes, muy austeros, muy firmes en nuestras convicciones. Gracias por estar acá y por último decir que don Arturo no necesita tanto de estas palabras, no necesita de las palabras. Nosotros necesitamos ir a su ejemplo para afrontar el futuro desde estos valores y afrontar este desafío. Gracias. Le la palabra al señor secretario gremial de la OTR Nacional, David Cohen. Muy buenas noches a todos. Les pido perdón, yo no soy un hombre de oratoria, soy un hombre de acción. Vengo de un día bastante movido junto a los compañeros del sindicato camionero hoy, tratando de que este gobierno entienda lo que no quiere entender. Que los trabajadores se merecen su sueldo y no se lo tienen que tocar. Por eso, en pocas palabras, como secretario gremial de la OTR Nacional, le explico por qué estamos hoy acá. Hace más de 8 meses, la mesa anterior de la OTR Nacional los impusimos entre todos los miembros a comenzar a recorrer el país, a comenzar a ir a todos los lugares que podíamos a organizar la OTR en la República Argentina. Claro, nos encontrábamos con 2 problemas. Uno, que muchos de nuestros compañeros radicales en los gremios tienen miedo, a veces, de decir que son radicales. Y el otro, el problema que tenemos todos los radicales, que son las internas de nuestro mismo partido. Igual, aceptamos el desafío y salimos a combatir, con buenas armas.
con las armas de la unidad. Por eso, como hombre de Rosario, estoy orgulloso esta noche que muchos candidatos, acá la veo a Adriana Thaler, también candidata a diputada nacional, de distintos sectores del radicalismo estemos hoy acá todos unidos. Yo hace muchos años, y está Claudito Río Frío, un viejo compañero de la OTR de aquellos principios, llegaba acá conocido como el loco, venía con mis vendedores ambulantes en una lucha. Tratar de que la gente que vendía en la calle tenga su lugar. Hoy, después de muchos años de lucha, he conseguido este cargo a nivel nacional, en el cual tengo un compromiso de levantar la bandera de la Unión Cívica Radical y que todos los trabajadores entiendan que fue el radicalismo el que defendió a los trabajadores en la época de don Hipólito Yrigoyen. Nacimos en un partido revolucionario y hay que seguir la revolución, como Alem. Tenemos que demostrar nuestra honestidad, como dijo el Choco, con Ilia. Tenemos que defender la memoria de Levenson, de Larralde. Y principalmente, yo que nací en la coordinadora, muy joven, aprendí, porque estuve mucho tiempo detrás de él, escuchándolo y aprendiendo sus consejos, lo que me enseñó el doctor Raúl Alfonsín. Es por eso que hoy le quiero agradecer a todos ustedes y principalmente a los jóvenes, como siempre digo yo, que otra vez volvamos todos juntos a estar en una plaza, los trabajadores de la OTR, los jóvenes de la Juventud Radical, los estudiantes de la Franja Morada, los viejos y nuevos militantes de la Unión Cívica Radical, como estuvimos siempre en la plaza, siempre estuvimos ahí porque somos parte de la democracia. Es por eso que quiero agradecerle a uno por uno la importancia, y principalmente a muchos jóvenes y muchos chicos que están trabajando en algunos gremios que hasta hace poco no se acercaban acá porque tenían ese pudor de decir, mira, somos radicales en un gremio, no sé si lo van a querer. Y yo le dije, sigamos el ejemplo de Monetti, de muchos otros hombres que estuvieron en la OTR y nos enseñaron a muchos de nosotros que no hay que tener ni miedo ni vergüenza. Somos honestos, somos trabajadores. Por eso ahí están los chicos de Villa Gobernador Galvez, que están trabajando, haciendo la OTR en Galvez de a poquito, gracias al trabajo del concejal Martínez, otro amigo, que está luchando todos los días. Y así podemos decir que estamos en Pérez, estamos en Álvarez, estamos en Funes, y en todos los departamentos de la provincia. Acá está Preto de Santa Fe, que los acompaña, junto a otros compañeros que en estos momentos están cumpliendo otras funciones. No es un invento, porque muchos dicen, ¿quién son los de la OTR? ¿Qué hacen los de la OTR? Están ahí, sirven el café, en el gremio no. Nuestro secretario general a nivel Rosario es el tesorero del sindicato de UTEDIC. La compañera, que es la secretaria adjunta, es delegada al FACIP y a la CGT por el gremio de mercantiles. Yo en estos momentos soy delegado normalizador del sindicato mercantiles en la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Hay compañeros de ANSAFE, compañeros de la Municipalidad de Galvez. Es decir, cada uno cumplimos una función dentro de nuestro gremio. No importa que no tengamos un cargo, solamente con el recibo de sueldo demostrando que somos asalariados, estamos cumpliendo nuestra función como trabajadores. Por eso, antes de terminar esto, y disculpen por ahí que no tengo el vocabulario de Choco, que es un maestro en esto, les quiero decir que nuestro más sincero homenaje a don Arturo Ilia y a todos los que están aquí es lo que van a ver dentro de poquito, porque a nosotros nos dijeron un día en el Comité Nacional, hay que hacer un spot publicitario para reivindicar la figura de Arturo Ilia. Y se miraron todos y todos dudaron, ¿qué hacemos? Entonces levanté la mano y dije, no, déjenlo. La OTR Santa Fe y la OTR Rosario lo va a hacer para todo el país. Lo que ustedes dentro de pocos minutos van a ver es el spot publicitario que tiene toda la OTR a nivel nacional. Desde el sur al norte, del oeste al oeste se está viendo ese spot. Porque fue el mejor y más sincero homenaje que hicimos los hombres trabajadores de la Unión Cívica Radical. Desde ya, muchas gracias, le agradezco la presencia de todos ustedes y lo que más me siento feliz es que dicen que los locos dejan de ser locos cuando tienen éxito. Y hoy el éxito mío es que estén todos los radicales juntos. Muchas gracias. Y le damos la palabra a la que nos manda
nosotros aquí en Rosario, ¿no? El que nos dice si nos falta el café, si no está la cintita, si no está el video. Señora Alejandra González. Buenas noches a todos. No soy oratoria para nada y me pongo nerviosa delante de ustedes. Pero quiero decir que estoy emocionada porque el día de ayer, antes de ayer, fuimos ahí al recordatorio de Ilia y me emocioné porque pasaba la gente y me lo decía, uy, mirá lo que están haciendo. Y un señor se acerca y dice, si Arturo era bueno, entonces lo comparó con la presidenta de ahora y dijo, entonces Arturo es un dios. Y bueno, me emocioné porque yo no viví esa vida, ese momento de ellos, pero dije, mira vos cómo lo recuerda y me sentí contenta por ese motivo. Y después otra cosa que quiero decir es que en el nuevo camino que estamos, acá con el señor Martín y el señor Eugenio, quiero decirle que estamos por una democracia más libre. Y yo dije, siempre digo que una democracia, hay que poner 3 ingredientes. Una sociedad, integrar una sociedad, integrar un partido político, integrar una economía. Con ese ingrediente y el compromiso de todos nosotros y de todo lo que podamos, creo que vamos a conseguir no solo una mejor democracia, sino también una persona más humana. Bueno, mucho más no tengo para decir porque ya me pongo muy nerviosa y déjeme decirle que gracias por estar aquí. Aquí ha llegado un regalo del señor presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el ingeniero Mario Barletta. Dice, por razones de agenda no he podido concurrir a este acto de la OTR por estar en la ciudad de Firmat. Pero ahí estaré con mi corazón, con la Argentina de Valores, firmado ingeniero Mario Barletta. Decimos que en Santa Fe triunfó la Unión Cívica Radical ese 7 de julio de 1963 y también lo hizo en las principales provincias del país. En Buenos Aires, gobernador Celestino Marini. Córdoba, Justo Páez Molina. Entre Ríos, Carlos Contín. Santiago del Estero, Benjamín Zavalía. Formosa, igualito que el Gildo Infran. Alberto Montoya, hombre de la democracia, que estuvieron ese 7 de julio encabezando los gobiernos que fueron la gesta de la libertad y la democracia. También, como decía nuestro secretario gremial, nuestro compromiso militante por el artículo 14 bis que llevamos como bandera, saludamos y compartimos a través de la distancia con nuestras mujeres y hombres de la OTR Rosario y OTR Santa Fe, OTR Tierra del Fuego, OTR Jujuy, OTR Salta, OTR Neuquén, OTR Provincia de Buenos Aires, OTR Río Negro, OTR Chaco, OTR Corrientes, OTR Misiones, OTR Formosa, OTR La Pampa, OTR Córdoba. Esto es, y voy a decir unas palabras que dijo un político en Córdoba el día 5 de julio. La OTR son como las cucarachas, están en todas partes. Lo tomamos como halago, pero le decimos que estamos en todo el país y nunca bajando las banderas.
siempre con la bandera de la Unión Cívica Radical.